Mi marido se fue con su amante y me humilló por ser infértil, pero años después se quedó sin palabras cuando, bajo el cielo dorado de la Toscana, Alba sentía que estaba viviendo un sueño. El paisaje parecía una pintura, extensos viñedos que brillaban bajo el sol del atardecer, campos de girasoles que danzaban con el viento y pueblos pintorescos que exudaban un encanto atemporal. A su lado, Javier caminaba despreocupado, con la mano firmemente entrelazada con la suya. Era un momento perfecto, de esos que parecen congelados en el tiempo, y Alba no podía evitar sonreír al pensar en la suerte que tenía de vivir aquello. «Estás distraída», dijo Javier, atrayéndola suavemente de vuelta a la realidad. «Solo estoy apreciando todo. Es tan perfecto». Él sonrió, aunque había algo en su expresión que no coincidía con la felicidad que ella sentía. Javier parecía más callado de lo habitual, pero Alba lo ignoró, atribuyéndolo al cansancio del viaje. Después de todo, estaban celebrando 10 años de matrimonio, y aquel viaje a la Toscana había sido un regalo de él. Todo era como ella siempre había soñado: lujo, paisajes deslumbrantes y momentos que parecían sacados de una película. Mientras exploraban una bodega local, Javier la sorprendió con un brindis entre los viñedos. «Por la mujer más increíble que conozco. Por 10, 20, 50 años más juntos», dijo, levantando su copa de vino. Alba sintió que sus mejillas se sonrojaban y, por un instante, creyó que la vida no podía ser más perfecta. Sin embargo, había algo que la inquietaba, una incomodidad sutil que no lograba identificar. Tal vez era la forma en que Javier estaba más reservado últimamente, o como su celular vibraba constantemente durante las comidas. Pero Alba rápidamente alejaba esos pensamientos. No era momento de arruinar el viaje con suposiciones infundadas. Las noches en la Toscana tenían una magia indescriptible. Bajo el brillo de las estrellas, cenaban en terrazas iluminadas por velas, rodeados de una música suave que hacía el ambiente aún más romántico. Alba se dejaba llevar por la atmósfera, sintiendo que allí, en ese lugar, estaban lejos de cualquier problema. Pero no todo eran sonrisas y brindis. En una de esas noches, mientras Alba hablaba animadamente sobre planes futuros, quizás un nuevo viaje o remodelaciones en la casa, Javier desvió la mirada y pareció perderse en sus pensamientos. «Javier, ¿me estás escuchando?», parpadeó unas cuantas veces antes de responder, con una sonrisa que parecía forzada. «Claro, Alba. Solo estaba pensando en lo afortunado que soy por estar aquí contigo». Ella sonrió, pero algo en su respuesta no la convenció. Había una distancia en la mirada de Javier, una barrera que parecía levantar cada vez que ella intentaba acercarse más. Cuando volvieron a Madrid, Alba sintió que el encanto de la Toscana había quedado atrás. La rutina volvió a instalarse de forma implacable, y con ella, los pequeños roces comenzaron a surgir. En el primer almuerzo familiar, Alba fue sorprendida por una pregunta que parecía ensayada. «¿Y los hijos?», preguntó la madre de Javier, con una sonrisa inquisitiva. «Ya es hora, ¿no creen?». Alba se quedó sin palabras por unos segundos antes de responder con una sonrisa tensa. «Estamos disfrutando el momento». Intentó sonar confiada, pero por dentro, la presión fue inmediata. Desde joven, Alba sabía que tendría dificultades para quedar embarazada. Javier siempre había dicho que eso no era un problema, pero últimamente, parecía que su postura había cambiado. Después de la pregunta, él permaneció en silencio, y eso fue suficiente para que Alba sintiera el malestar creciendo entre ellos. Esa noche, mientras ordenaba la cocina, Alba no pudo resistir la necesidad de abordar el tema. «Estuviste muy callado hoy en el almuerzo. ¿Todo está bien?». Javier tardó un poco en responder. «Claro, Alba. Solo creo que necesitamos empezar a pensar en el futuro». «¿Pensar en el futuro?», repitió ella, sorprendida. «Pensé que eso ya lo habíamos decidido». Él suspiró, y el sonido pareció retumbar en la cocina como un trueno. «Solo creo que quizás es hora de reconsiderarlo. No quiero que nos arrepintamos en unos años». Alba sintió que el corazón se le encogía.
La idea de no ser suficiente empezó a crecer como una sombra en su mente. Javier, antes tan comprensivo, ahora parecía cambiar de opinión sin dar explicaciones claras. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión silenciosa. Javier salía temprano al trabajo y volvía tarde, alegando estar saturado de compromisos. Alba intentaba mantener la casa en orden y ocupar su tiempo planeando nuevas actividades que pudieran reavivar la conexión entre ellos. Pero las conversaciones eran cada vez más cortas y superficiales. Fue una de esas tardes, mientras conducía el coche de Javier para recoger un pedido, cuando algo llamó su atención. En el asiento del copiloto, había un pintalabios rojo. No era suyo. Alba detuvo el coche en el arcén, sosteniendo el objeto en sus manos. Durante unos instantes, miró el pintalabios como si pudiera darle respuestas. Pero, en su lugar, solo trajo preguntas. Esa noche, Alba intentó abordar a Javier, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. No quería parecer paranoica, y aún así, algo dentro de ella le decía que aquello era solo el inicio de algo más grande. Decidió guardar el pintalabios, como si necesitara más pruebas para confrontarlo. La tensión seguía creciendo, como una cuerda a punto de romperse. Alba sabía que tenía que actuar, pero también temía las respuestas que podía encontrar. Después de todo, ¿y si la verdad era algo para lo que no estaba preparada? Los días que siguieron al hallazgo del pintalabios fueron sofocantes para Alba. Intentaba mantener la apariencia de normalidad, pero su mente estaba en constante actividad, reviviendo los momentos recientes con Javier y buscando señales que pudiera haber ignorado. El pintalabios parecía una pieza de un rompecabezas aún incompleto, pero que empezaba a formar una imagen que Alba temía ver. Javier, por su parte, no parecía notar el cambio en el comportamiento de Alba. Seguía con su rutina de salidas matutinas apresuradas y regresos cada vez más tardíos, con la justificación estándar del exceso de trabajo. Una tarde, mientras organizaba el dormitorio, Alba encontró el teléfono de Javier olvidado sobre la cómoda. Era una oportunidad, pero también un dilema. Dudó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Alba nunca había sido de las que revisaban las cosas de su marido. Confiaba en él, o al menos siempre quiso creer que confiaba. Pero ahora había una inquietud que ya no podía ignorar. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el aparato, pero antes de que pudiera tomar una decisión, el sonido de la puerta principal resonó por la casa. Javier había vuelto. Ella dejó el teléfono en el mismo lugar y bajó las escaleras, tratando de parecer tranquila. «Volviste temprano hoy», comentó Alba, forzando una sonrisa. «La reunión se canceló», respondió él, con un tono neutro que la hizo preguntarse si estaba siendo demasiado obvia. Las noches se convirtieron en momentos de tensión disfrazada. Alba ensayaba en su mente 1000 maneras de abordar a Javier sobre sus sospechas, pero siempre desistía, temiendo parecer insegura o ser acusada de crear problemas donde no los había. Al mismo tiempo, la presencia del pintalabios guardado en su cajón era como una llama constante, iluminando sus dudas. Un día, mientras caminaba por la sala intentando ordenar sus pensamientos, Alba recordó la época en que ella y Javier eran inseparables. Antes del matrimonio, él era encantador, espontáneo, alguien que la hacía reír hasta que le dolía el estómago. Ahora, parecía que ese hombre se había convertido en un extraño que compartía la misma casa con ella. La semana siguiente, mientras conducía de nuevo el coche de Javier, algo inesperado ocurrió. Al tomar una curva más brusca, una pequeña bolsa se deslizó debajo del asiento. Alba detuvo el coche en el primer estacionamiento que encontró, con los ojos fijos en la bolsa como si fuera una bomba a punto de explotar. Con manos temblorosas, tomó la bolsa y la abrió. Dentro había una blusa femenina. No era el tipo de prenda que Alba usaría, mucho menos algo que reconociera como de alguna amiga o pariente. El perfume impregnado en la tela era dulce y floral, completamente diferente al aroma discreto que ella solía usar. Su corazón parecía querer salir del pecho. El lápiz labial podría haber sido una coincidencia, pero aquello era imposible de ignorar. Alba permaneció sentada por algunos minutos,
mirando la prenda y tratando de encontrar alguna explicación que tuviera sentido. No pudo. Esa noche, Javier llegó tarde. Alba, a diferencia de otras veces, no intentó ocultar su inquietud. Javier, ¿puedo hacerte una pregunta? Él, ocupado quitándose los zapatos, solo asintió. ¿Quién estuvo en tu coche recientemente? La pregunta fue directa, y Alba sintió el peso de las palabras tan pronto como salieron de su boca. Javier se congeló por un momento, pero pronto recuperó la compostura. Nadie. ¿Por qué? Porque encontré algo allí que no es mío. Javier la miró, con una expresión seria, pero Alba no sabía si era por preocupación o irritación. Él negó con la cabeza y suspiró. Debe haber sido un error. Tal vez alguien olvidó algo cuando llevé a un compañero de trabajo. ¿Un compañero? Replicó Alba, con un tono de incredulidad que no pudo contener. Javier se encogió de hombros y cambió de tema, pero Alba sabía que la conversación no había terminado ahí. Por primera vez en años, sintió que Javier le estaba ocultando algo, y no descansaría hasta descubrir qué era. A la mañana siguiente, Alba despertó con un peso en el pecho que parecía mayor que el que la cama podía soportar. La luz que entraba por la ventana era suave, pero no lograba calmar la tensión que se apoderaba de su cuerpo. Javier ya estaba de pie, caminando por la habitación mientras se arreglaba. Parecía tranquilo, pero para Alba, cada movimiento de él era un recordatorio de que algo estaba profundamente mal. Sabía que no podía posponerlo más. La conversación de la noche anterior no había traído respuestas, solo más preguntas. Javier había evitado el tema como siempre, pero ahora Alba estaba decidida. Necesitaba enfrentarlo. Se levantó y respiró hondo antes de llamarlo. Javier, tenemos que hablar. Él la miró por encima del hombro, ya con la camisa impecablemente alineada. ¿Otra vez con esto, Alba? No creo que haya nada más que decir sobre lo de ayer. Ella no respondió de inmediato, pero cruzó los brazos y mantuvo la mirada firme. No voy a ignorar esto, Javier. No después de lo que encontré en el coche. Él suspiró, abotonándose los puños de la camisa como si tuviera todo el tiempo del mundo, lo que solo aumentaba la frustración de Alba. Ya te dije, debe ser de alguien que llevé en el coche. ¿Alguien? Insistió Alba, ahora con la voz cargada de emoción. Javier, no me trates como una tonta. Primero el lápiz labial, ahora una blusa que claramente no es mía. ¿Quién es? Javier dejó de arreglarse y la miró. ¿De verdad quieres saber? Preguntó con un tono desafiante. Alba tragó saliva, pero asintió. Quiero. Isabel. La respuesta fue como un golpe. El nombre no le era desconocido. Isabel era conocida de la familia de Javier, una mujer más joven que siempre había estado presente en eventos sociales. Alba trató de procesar lo que acababa de escuchar, pero Javier no se detuvo ahí. Y antes de que preguntes, sí, estoy con ella. Hace tiempo. Por un momento, Alba no pudo decir nada. El mundo parecía haberse detenido, y el silencio en la habitación era ensordecedor. Cuando finalmente pudo recuperar la voz, preguntó, con un temblor en las palabras, ¿por qué, Javier? Él cruzó los brazos, como si quisiera dar por terminado el asunto ahí mismo. Porque con ella puedo tener lo que tú no puedes darme. Alba abrió los ojos con incredulidad, sintiendo el impacto de esas palabras como un puñetazo en el estómago. ¿Qué es lo que no puedo darte? Repitió, incrédula. Hijos, Alba. La respuesta vino sin emoción, como si simplemente estuviera constatando un hecho. Isabel puede. Por un instante, Alba pensó que no había entendido bien. Las palabras de él resonaban en su mente, y el significado detrás de ellas era demasiado cruel para ser cierto. ¿Te estás diciendo que me engañaste porque no puedo quedarme embarazada? Y el dolor en su voz era imposible de ocultar. Entre otras cosas, respondió él, con un tono que sonaba casi desdeñoso. Pero sí,
Esa fue una de las razones. Alba sintió las lágrimas correr por su rostro, pero no intentó ocultarlas. Esto es increíble, Javier. Siempre dijimos que eso no sería un problema. Lo sabías desde el principio. Él se encogió de hombros. Y al principio pensé que sería suficiente. Pero las cosas cambian, Alba. Las personas cambian. Quiero una familia, hijos, y tú simplemente no puedes darme eso. ¿Y eso es todo? Preguntó ella, casi en un susurro. ¿Así es como tiras 10 años de matrimonio a la basura? No lo veo como tirarlo a la basura, Alba. Tomó la corbata y empezó a ajustarla al cuello con la misma calma irritante de antes. Lo veo como seguir adelante. La mirada que le lanzó era de pura incredulidad. Javier, el hombre con quien había compartido una década de su vida, estaba ahí, frente a ella, tratándola como si fuera desechable. Eres increíble, Javier. Después de todo lo que hemos pasado, ¿así es como actúas? ¿Como si yo solo fuera un obstáculo en tu vida? Él la miró, y por un momento, Alba creyó ver un destello de arrepentimiento. Pero si existía, desapareció rápidamente. No se trata de culparte, Alba. Pero los dos sabemos que esto no estaba funcionando. Tal vez solo estás siendo terca al no admitirlo. Alba permaneció en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Javier terminó de arreglarse, tomó su maletín y caminó hacia la puerta del dormitorio. Antes de salir, se detuvo y la miró una última vez. Me quedaré en casa de mis padres por un tiempo. Necesito pensar. Y con esas palabras, salió, dejando a Alba sola en la habitación. La sensación de vacío era abrumadora. Se sentó en la cama, mirando la nada, mientras las lágrimas seguían cayendo. Después de días inmersa en la tristeza, Alba se dio cuenta de que quedarse allí era insostenible. Aquella casa, antes símbolo de estabilidad, ahora era una prisión. Los recuerdos parecían sofocarla, y cada objeto cargaba un pedazo de una historia que ya no quería revivir. Necesitaba irse. Empezar de nuevo. Pero el primer paso no sería fácil. Alba sabía que no tenía recursos propios para alquilar un lugar de inmediato. Durante el matrimonio, se había dedicado a mantener el hogar y apoyar a Javier en su carrera. Él se encargaba de todo lo relacionado con las finanzas, lo que la había dejado completamente dependiente. Ahora, sin empleo ni ingresos, el desafío era enorme. Decidida a cambiar su situación, Alba empezó a buscar trabajo. Recorrió las calles de Madrid con un currículum sencillo en las manos, entrando en tiendas, cafés y pequeños negocios. Las respuestas, sin embargo, siempre eran las mismas. Lo siento, ya tenemos el equipo completo o guardaremos tu contacto por si surge algo. Las primeras semanas fueron desalentadoras, pero Alba no se rindió. Entre un intento y otro, comenzó a explorar diferentes barrios de la ciudad, buscando un lugar donde pudiera reconstruir su vida. En una de esas caminatas, vio un cartel de se alquila colgado en la ventana de una casa modesta, pero acogedora. Era una construcción sencilla, con paredes amarillas desconchadas y un pequeño jardín en la entrada. Nada comparado con la casa lujosa donde vivía, pero Alba sintió algo diferente al mirar ese lugar. Tomada por una valentía que no sabía de dónde venía, tocó la puerta, y un anciano la atendió. Él era delgado, con cabello gris y ojos bondadosos, que se entrecerraron al escuchar la historia de Alba. Estoy buscando un lugar para empezar de nuevo, dijo ella, con sinceridad. No tengo el dinero inicial, pero puedo pagarlo en cuanto consiga un trabajo. El hombre, que se presentó como el señor Mariano, cruzó los brazos y la observó durante unos segundos. Alba sintió que su nerviosismo aumentaba, pero se mantuvo firme. No suelo alquilar sin garantías, dijo él, con un tono que parecía más reflexivo que crítico. Entiendo, respondió Alba, intentando contener la decepción. Solo quería pedir una oportunidad. Necesito un lugar para empezar de nuevo. Mariano miró al pequeño jardín frente a él, como si estuviera ponderando algo.
Bueno, yo también sé lo que es empezar desde cero, dijo después de unos momentos de silencio. Y si estás dispuesta a cuidar la casa y mantenerla en orden mientras resuelves tu vida, puedes quedarte. Alba sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero contuvo la emoción. Gracias, de verdad. Prometo que no lo decepcionaré. Así fue como Alba encontró un lugar al que llamar hogar. La casa era sencilla, con solo 2 habitaciones, una pequeña sala y una cocina que necesitaba reparaciones. Sin embargo, para ella, ese lugar representaba libertad. Ya no había recuerdos asfixiantes ni el peso de un matrimonio fallido. Era un nuevo comienzo, aunque humilde. En los días que siguieron, Alba se dedicó a organizar la casa. Limpió cada rincón, arregló los muebles que habían quedado atrás y cuidó el pequeño jardín. Cada tarea, por simple que fuera, le daba una sensación de propósito. Al mismo tiempo, continuó buscando trabajo. Un día, mientras caminaba por el barrio, entró en una librería encantadora, con estanterías que llegaban hasta el techo y el aroma de libros antiguos llenando el aire. Alba se sintió inmediatamente cómoda en ese ambiente. ¿Puedo ayudarte?, preguntó una mujer de cabello corto y expresión amable, que estaba detrás del mostrador. Estoy buscando trabajo, respondió Alba, con una sonrisa tímida. La mujer lo observó por unos segundos, como si evaluara su sinceridad. No tenemos muchas vacantes, pero siempre necesitamos ayuda para organizar el almacén y atender a los clientes cuando hay más movimiento. ¿Has trabajado con libros antes? No profesionalmente, pero siempre me ha gustado leer, dijo Alba, con honestidad. Estoy dispuesta a aprender lo que sea necesario. La mujer, que se presentó como Carmen, le pidió que regresara al día siguiente para una prueba. Fue la primera vez, desde su separación de Javier, que Alba sintió un rayo de esperanza. Cuando regresó a la casa esa noche, estaba físicamente cansada, pero la sensación de estar avanzando era más fuerte. Sentada en el sencillo sofá de la sala, Alba se dio cuenta de que, a pesar de todos los desafíos, estaba empezando a construir algo nuevo. En los días siguientes, Alba acudió a la librería para su periodo de prueba. Poco a poco, fue aprendiendo cómo funcionaba el lugar, cómo organizar los libros por categorías, cómo ayudar a los clientes a encontrar lo que buscaban e incluso cómo registrar las ventas en la caja. Carmen, quien al principio parecía distante, se convirtió en una presencia acogedora y paciente, guiando a Alba en cada detalle. Trabajar en la librería le brindó a Alba una sensación de paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Entre los libros y los clientes que entraban y salían, encontró un espacio para reconectarse con la persona que era antes del matrimonio. Recordó cuánto amaba las historias, cuánto le gustaba aprender y cómo, durante años, había dejado de lado sus propios intereses para dedicarse a un matrimonio que, al final, la había dejado vacía. Todavía había momentos de dolor y duda. A veces, al acostarse en la pequeña cama de su nuevo cuarto, Alba se preguntaba si realmente sería capaz de reconstruir su vida. Pero, incluso en esos momentos, había una fuerza dentro de ella que le decía que era posible. Lo que aún no sabía era que ese nuevo comienzo le traería más que independencia. La librería y la nueva casa serían solo los primeros pasos de un viaje que transformaría su vida de maneras que jamás imaginaría. El trabajo en la librería se convirtió en algo más que una simple ocupación. Era un refugio. Entre las estanterías, Alba encontró algo que hacía tiempo había perdido, el placer por las pequeñas cosas. Cada libro que organizaba era como un pedazo de historia, un mundo aparte que ayudaba a compartir. Carmen, la dueña de la librería, notó la dedicación de Alba y, poco a poco, comenzó a confiarle tareas más importantes, como la atención directa a los clientes. Tienes un don para tratar con las personas, dijo Carmen en un día particularmente ajetreado. Y confían en ti. Alba se sorprendió por el comentario. Durante años, se había moldeado para complacer a los demás, especialmente a Javier, y muchas veces sintió que sus esfuerzos pasaban desapercibidos. Ahora, por primera vez, se sentía vista. Entre los clientes habituales de la librería,
Había un hombre que Alba empezó a notar con frecuencia. Siempre entraba con un aire tranquilo, cargando una mochila desgastada y preguntando por títulos raros. No era un cliente exigente, pero sus conversaciones con Carmen generalmente duraban más de lo habitual, y parecía perderse en el ambiente acogedor de la tienda. «Martín, ¿cierto?», le preguntó Alba un día, después de escuchar a Carmen llamarlo por su nombre. Él sonrió, sorprendido, y asintió. «Sí». «Y tú eres Alba, la nueva empleada, ¿verdad?». «Así es». «¿Necesitas ayuda para encontrar algo?». «Hoy no. Solo vine a entregar este libro que Carmen había encargado». Señaló un volumen de tapa dura que llevaba en las manos. Martín tenía un aire calmado, casi tímido, pero Alba notó que prestaba atención a los detalles a su alrededor. Su mirada, diferente a la de muchas personas que pasaban por la librería, parecía curiosa, como si intentara descifrar las historias que no estaban en los libros. Conforme pasaron los días, Martín se convirtió en una presencia más constante. A veces, se detenía para conversar con Alba sobre literatura, recomendaba autores y escuchaba con interés sus opiniones, aunque fueran sencillas. Estas interacciones comenzaron a traer un brillo diferente a los días de Alba. Por primera vez en meses, se permitió relajarse en una conversación sin sentir el peso de juicios o expectativas. Mientras tanto, la vida en la nueva casa también empezaba a tomar forma. El señor Mariano, el propietario, aparecía ocasionalmente para revisar el jardín o arreglar algo que necesitara atención. Siempre traía consigo una palabra amable o una historia de su juventud, que compartía con Alba mientras tomaban café en el pequeño porche. «¿O sabes, Alba?», y dijo él en una de esas visitas, «me recuerdas a mi hija cuando era joven. Fuerte, incluso cuando la vida parece difícil». Alba se conmovió con el comentario. No se sentía fuerte la mayor parte del tiempo, pero esas palabras plantaron una pequeña semilla de esperanza en su corazón. Aún así, los días no eran completamente fáciles. A veces, Alba tenía sueños con Javier. En los sueños, él estaba a su lado, sonriendo como en los primeros años del matrimonio. Cuando despertaba, la realidad la golpeaba con fuerza. Pero, incluso en esos momentos, se obligaba a levantarse de la cama, vestirse y continuar. Una noche, mientras organizaba algunas cosas en su nueva casa, Alba encontró un viejo álbum de fotos que había llevado consigo al salir. Pasó horas sentada en el suelo, mirando las imágenes de su vida con Javier. Había momentos felices ahí, indudablemente, pero también una sensación de vacío que ahora podía reconocer. Al cerrar el álbum, Alba tomó una decisión: no permitiría que el pasado definiera quién era. Guardó el álbum en una caja y lo colocó en el fondo de un armario. No se trataba de borrar los recuerdos, sino de dejarlos en el lugar al que pertenecían, el pasado. A la mañana siguiente, al llegar a la librería, Alba encontró a Martín ya hojeando un libro cerca del mostrador. Él parecía concentrado, pero levantó la mirada al notar su presencia. «Buenos días, Alba». «O buenos días, Martín. ¿Algún descubrimiento interesante hoy?». Él rió levemente y levantó el libro. «Solo revisando a un viejo amigo. Este es El viejo y el mar». «¿Lo has leído?». «No, pero he oído mucho sobre él». Martín la miró con un brillo en los ojos. «Ve entonces, hay que corregir eso. Un clásico como este merece ser leído». Esa interacción fue breve, pero se quedó con Alba el resto del día. Empezó a notar cómo pequeños momentos, como aquella conversación, traían ligereza a su rutina. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Alba reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Aunque todavía había días difíciles, sentía que, poco a poco, estaba construyendo algo que verdaderamente era suyo. Una tarde, mientras organizaba los libros del almacén, Alba escuchó la voz familiar de Martín en el mostrador. Carmen, como de costumbre, conversaba animadamente con él, pero esta vez había algo diferente. Alba notó que Martín estaba preguntando por ella.
Alba ha sido increíble aquí, dijo Carmen, con un tono de aprobación. Tiene una dedicación que pocos tienen. Martín sonrió. Parece ser una persona especial. Alba, escuchando discretamente, sintió su corazón acelerarse. Aunque las interacciones entre los dos siempre habían sido amistosas, nunca había considerado la posibilidad de que Martín la viera de otra manera. Intentó apartar la idea, diciéndose a sí misma que aún era demasiado pronto para pensar en cualquier tipo de relación. Pero el destino parecía conspirar para acercarlos. Una noche, al salir de la librería, Alba encontró a Martín parado en la acera, sosteniendo un libro envuelto en papel marrón. Pensé que ya te habías ido, dijo ella, sorprendida. Te estaba esperando. Él sonrió, sosteniendo el paquete. Traje algo que prometí. Alba miró el paquete con curiosidad, y él se lo entregó. El viejo y el mar. Dijiste que no lo habías leído aún. Pensé que debía corregir eso. Ella abrió el envoltorio con cuidado, tocando la portada del libro como si fuera un regalo precioso. No tenías que hacer esto, Martín. Quería hacerlo. Es uno de mis favoritos, y creo que te gustará. Alba le agradeció con sinceridad. Había algo en la forma en que Martín la miraba que la hacía sentir cómoda, pero al mismo tiempo la hacía cuestionarse si estaba lista para algo más. Los días pasaron, y las interacciones entre ambos se hicieron más frecuentes. Martín comenzó a aparecer no solo para buscar libros, sino también para invitarla a pequeños paseos, un café en una tarde tranquila, una caminata por el parque después del trabajo o incluso una visita al mercado local. Alba, al principio dudosa, empezó a aceptar las invitaciones y se dio cuenta de que, junto a Martín, lograba relajarse e incluso sonreír de verdad. En uno de esos paseos, mientras caminaban por un parque arbolado, Martín hizo una pausa y miró a Alba. ¿Sabes? Me gusta estar contigo. Alba sintió que sus mejillas se ruborizaban. A mí también me gusta estar contigo, Martín. Hubo un momento de silencio cómodo, pero Martín parecía querer decir algo más. Alba, ¿puedo ser honesto? Preguntó con el tono de quien elige las palabras con cuidado. Claro. Sé que estás pasando por muchas cosas. No sé exactamente qué ocurrió, pero se nota que estás reconstruyéndote. Y eso lo admiro más de lo que puedo expresar. Las palabras de Martín tomaron a Alba por sorpresa. Pocas personas habían reconocido su fuerza en los últimos meses. La mayoría la miraba con lástima o curiosidad, pero Martín parecía ver algo más profundo. Y gracias por decir eso, respondió ella con voz suave. A veces ni yo misma siento que estoy yendo en la dirección correcta. Lo estás. Martín sonrió. Y, si me permites, me gustaría estar a tu lado mientras descubres a dónde te lleva esa dirección. Alba guardó silencio, pero no porque no supiera qué responder, sino porque sentía que algo crecía dentro de ella, algo que había decidido encerrar hace mucho tiempo, la posibilidad de volver a confiar en alguien. En las semanas siguientes, la relación entre Alba y Martín evolucionó de forma natural. Él no forzaba nada, respetaba su ritmo, pero también estaba siempre presente, demostrando que podía contar con él. Pequeños gestos, como llevar flores a la librería o ofrecerle llevarla a casa después del trabajo, fueron conquistando poco a poco el corazón de Alba. Una noche, después de una cena sencilla en un pequeño restaurante que Martín adoraba, finalmente reunió el valor para tomarla de la mano mientras caminaban de regreso a su casa. Alba no retrocedió. Por el contrario, se sintió acogida por ese gesto. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro que no estaba dictado por el pasado o las expectativas de alguien. Pero, incluso en medio de esta creciente felicidad, algo empezó a cambiar en Alba. Pequeñas señales, inicialmente sutiles, comenzaron a aparecer. Se sentía cansada con más frecuencia, como si el peso del día fuera mayor de lo habitual. A veces, un ligero mareo la obligaba a sentarse unos minutos en la librería antes de retomar el trabajo. Al principio, lo ignoró,
atribuyéndolo al exceso de trabajo y a las emociones que estaba experimentando. Carmen fue la primera en notar que algo estaba diferente. Alba, tienes un aspecto cansado. ¿Estás durmiendo bien?, preguntó, con una mirada preocupada. Creo que sí, respondió Alba, intentando parecer despreocupada. Debe ser solo el ritmo. He trabajado bastante. Carmen frunció el ceño, pero no insistió. Los días pasaron, y los síntomas comenzaron a intensificarse. El cansancio se volvió casi constante, y Alba empezó a sentir náuseas ligeras, especialmente por la mañana. Aún así, se resistía a ir al médico. Siempre había evitado a los médicos a menos que fuera absolutamente necesario, pero ahora algo en su cuerpo parecía insistir en que era hora de buscar ayuda. Una tarde, mientras caminaba con Martín después del trabajo, sintió un mareo tan fuerte que tuvo que detenerse. «Alba, ¿estás bien?», preguntó él, sosteniéndola por los hombros. Ella respiró hondo, intentando recuperar el equilibrio. Solo un mareo. Debe ser el cansancio. ¿Te ha pasado con frecuencia?, Alba dudó antes de responder. Algunas veces, pero creo que no es nada serio. Martín la miró con preocupación. Alba, necesitas cuidarte. ¿Prometes que irás al médico?, el tono amable, pero firme, de Martín convenció a Alba. Al día siguiente, concertó una cita. Sentada en la sala de espera del consultorio, sentía una mezcla de ansiedad y alivio. Ansiedad por no saber qué estaba ocurriendo y alivio por finalmente estar tomando una decisión. Cuando fue llamada, le explicó al médico sus síntomas, el cansancio, los mareos y las náuseas matutinas. Él hizo algunas preguntas detalladas y sugirió algunos análisis de rutina. Vamos a investigar esto, pero por lo que describes, ya tengo una sospecha, dijo el médico, con una sonrisa que Alba no supo interpretar. ¿Sospecha?, preguntó ella, intrigada. Esperemos a los resultados para confirmarlo. Mientras tanto, intenta descansar y mantenerte hidratada. Alba salió del consultorio con una sensación extraña. Había algo en la manera en que el médico habló que la dejó inquieta, pero decidió esperar los resultados antes de sacar conclusiones. Unos días después, recibió una llamada pidiéndole que regresara al consultorio para discutir los análisis. Sintió el corazón acelerarse mientras caminaba hacia allá. Cuando entró en la sala, el médico tenía una sonrisa en el rostro que parecía tranquilizadora. Alba, tus análisis muestran algo que, debo admitir, puede ser una sorpresa para ti. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Una sorpresa? El médico tomó una ficha y, con un tono calmado, anunció, estás embarazada. Por un instante, el mundo de Alba pareció detenerse. Las palabras del médico resonaron en su mente, pero tardaron en cobrar sentido. ¿De embarazada?, repitió ella, con la voz casi en un susurro. Sí, embarazada. Por la medición hormonal, diría que estás al inicio del embarazo, probablemente entre 5 y 6 semanas. Alba se llevó las manos al rostro, intentando procesar la información. Desde joven, había escuchado de los médicos que sus posibilidades de quedar embarazada eran mínimas. Durante años vivió con esa realidad, aceptando que nunca sería madre. Ahora, frente a esta noticia, sentía una mezcla de emociones tan intensa que era difícil distinguir una de otra. Yo no esperaba esto. Siempre me dijeron que sería imposible. El médico asintió. A veces el cuerpo nos sorprende. Puede que no sea común, pero claramente ha sucedido. Felicidades, Alba. Ella salió del consultorio con los pensamientos en un torbellino. Caminó sin rumbo por un tiempo, intentando organizar sus ideas. ¿Estaba feliz? ¿Asustada? ¿Ambas cosas al mismo tiempo? Sentía como si su vida hubiera sido puesta de cabeza otra vez, pero esta vez había una sensación de esperanza mezclada con incertidumbre. Cuando llegó a casa, Alba se sentó en la pequeña sala y se quedó mirando al vacío. Después de unos minutos,
Tomó el teléfono y marcó el número de Martín. Martín, ¿puedes venir a mi casa? Necesito hablar contigo. Él llegó en menos de media hora, preocupado. ¿Ha pasado algo?, preguntó en cuanto entró. Alba respiró hondo, tratando de encontrar las palabras correctas. Fui al médico hoy, como me sugeriste. Martín se sentó a su lado, esperando. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue casi palpable. Martín parpadeó varias veces, procesando lo que acababa de escuchar. ¿De embarazada?, repitió, con un tono de sorpresa que recordaba al de ella al recibir la noticia por primera vez. Sí. Yo sé que es inesperado. Para mí, sobre todo. Nunca pensé que esto pudiera suceder. Martín tomó sus manos, apretándolas con firmeza. Alba, esto es increíble. Sonrió, y sus ojos brillaban con emoción. Sé que debe dar miedo, pero estoy aquí. Estoy contigo. Martín, como siempre, se mostró paciente y comprensivo. No presionó para tomar decisiones inmediatas, pero dejó claro que quería estar al lado de Alba en cada etapa de ese camino. Una noche, mientras los dos estaban sentados en el porche de la pequeña casa de Alba, él finalmente tocó el tema que había estado madurando en su corazón. Alba, sé que todo esto está sucediendo rápido. Pero para mí, no hay duda sobre lo que quiero. Ella lo miró con curiosidad, percibiendo el tono serio en su voz. ¿Qué es lo que quieres, Martín? Él sonrió, tomando sus manos con cuidado. Te quiero a ti. Quiero a nuestra hija. Quiero formar una familia con ustedes. Y, si me lo permites, quiero que eso empiece ahora. Alba sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. No de tristeza ni de incertidumbre, sino de emoción. Durante tanto tiempo había vivido con dudas, con miedo de que nunca encontraría a alguien que la amara por lo que era, sin juicios ni exigencias. Ahora, allí estaba Martín, ofreciéndole exactamente eso. ¿Me estás pidiendo que me case contigo?, preguntó ella, sonriendo ligeramente. Sí. Martín rió. Pero sin grandes discursos. Quiero algo sencillo, como nosotros dos. Alba asintió, con el corazón cálido. Sí. Quiero. La boda fue discreta, exactamente como ambos habían imaginado. Solo Carmen, el señor Mariano y algunos amigos cercanos estuvieron presentes. Alba usó un vestido blanco simple, que combinaba con la serenidad del momento, mientras Martín vestía un traje azul oscuro que resaltaba su sonrisa. Intercambiaron votos bajo el cielo abierto, en un pequeño jardín decorado con flores que Carmen había ayudado a organizar. No hubo música en vivo ni una gran recepción, pero había algo más importante: amor y sinceridad. Cuando dijeron sí, Alba sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su vida estaba exactamente donde debía estar. Después de la boda, Alba y Martín decidieron vivir juntos en la casa de él. Era un lugar acogedor, con paredes claras y una pequeña biblioteca que Martín había montado a lo largo de los años. Él se aseguró de adaptar el espacio para recibir al bebé que estaba por venir, transformando una de las habitaciones en un cuarto para el bebé con colores suaves y muebles simples pero llenos de cariño. El embarazo de Alba trajo momentos de alegría y desafíos. A pesar de algunas dificultades al inicio, como náuseas y cansancio, con cada chequeo médico y ultrasonido, sentía que el vínculo con su hija crecía. Martín estuvo a su lado en todas las consultas, tomándole la mano y mostrando entusiasmo con cada detalle. ¿Crees que se parecerá más a mí o a ti?, preguntó él un día, mientras miraba el ultrasonido. Espero que tenga tu sonrisa, respondió Alba, con un tono juguetón. Los meses pasaron y, una mañana soleada, Alba entró en trabajo de parto. Martín, nervioso pero lleno de energía, la llevó al hospital. A pesar de la ansiedad, el parto ocurrió sin complicaciones, y a las 14:37, escucharon por primera vez el llanto de su hija. Bienvenida al mundo, mi pequeña, dijo Alba,
con lágrimas en los ojos, mientras sostenía el pequeño paquete envuelto en una manta rosa. Martín estaba a su lado, emocionado. Mirando el rostro de su hija, apenas podía creer lo que veía. «Es perfecta», susurró él, mientras besaba la frente de Alba. Decidieron llamarla Clara, un nombre que simbolizaba la luz que había llegado a sus vidas. Clara trajo un nuevo propósito para la pareja. Las noches sin dormir, los cambios de pañales y los llantos inesperados formaban parte de la rutina, pero para Alba, todo eso era recompensado con la sonrisa de su hija y el apoyo constante de Martín. Clara crecía rodeada de amor, y con cada risa y cada pequeño progreso, Alba sentía que estaba construyendo algo duradero. Sabía que los desafíos seguirían surgiendo, pero ahora tenía la certeza de que, con Martín a su lado, podría enfrentar cualquier cosa. Mientras los tres estaban juntos en el pequeño jardín esa tarde, Alba miró a su familia y se dio cuenta de algo que jamás esperaba sentir: plenitud. La vida, con todas sus vueltas y giros, finalmente tenía sentido. En un soleado domingo, Alba decidió llevar a Clara al parque. La niña, ahora de 2 años, estaba llena de energía y curiosidad. Corría de un lado a otro, fascinada con los columpios, el tobogán y los otros niños que jugaban alrededor. Alba, sentada en un banco cercano, observaba a su hija con una sonrisa tranquila. Era uno de esos momentos simples que traían una paz indescriptible, como si el mundo entero se redujera a ese instante de felicidad. Martín había salido temprano para resolver algunos asuntos de trabajo, pero había prometido encontrarlas en el parque más tarde. Mientras esperaba, Alba sintió la suave brisa jugar con su cabello y dejó que su mente divagara por un instante. Pensó en cómo su vida había cambiado tanto desde que dejó la casa que compartía con Javier. Las dificultades, las dudas, el miedo, todo parecía tan distante ahora. «Mamá. Mira, estoy aquí», gritó Clara, desde lo alto del tobogán. «Te estoy mirando, mi amor», respondió Alba, riendo al ver la emoción de su hija. Mientras observaba a Clara deslizarse, algo llamó su atención a lo lejos. Un hombre caminaba hacia ella, pero parecía vacilante, casi desconcertado. Alba tardó unos segundos en reconocerlo, pero cuando lo hizo, su corazón dio un leve salto. Era Javier. Él parecía diferente. Los años habían dejado huellas en su rostro, y la postura que antes era confiada ahora parecía cargada de un peso invisible. Javier la miró con sorpresa, como si no creyera lo que veía. Alba, sin embargo, se mantuvo serena. Sintió una mezcla de emociones, ya no dolor o rabia, sino una ligera incomodidad por el recuerdo de quien había sido en su vida. «Alba», llamó él, deteniéndose a unos pasos de distancia. «Javier». Su voz fue tranquila, sin rastro de resentimiento. Él miró a Clara, que corría hacia ella, y su expresión cambió a algo que parecía ser una mezcla de confusión y arrepentimiento. «¿Y es tu hija?», él preguntó, con voz baja. «Y sí, esta es Clara», respondió Alba, mientras tomaba a la niña en brazos. Clara, curiosa, miró a Javier, pero pronto volvió su atención al parque. «Tienes una familia», dijo Javier, casi como si hablara consigo mismo. Alba asintió, sintiéndose sorprendentemente cómoda en aquella situación. «La tengo, Javier. Y estoy muy feliz». Por un momento, él guardó silencio, como si no supiera qué decir. Luego, desvió la mirada al suelo y soltó un leve suspiro. «Nunca pensé que te vería así. Pensé que tú». No terminó la frase, pero Alba entendió. Había creído que ella quedaría atrapada en el pasado, incapaz de seguir adelante. Pensó que, sin él, Alba no tendría fuerzas para empezar de nuevo. «Seguí con mi vida, Javier. No fue fácil al principio, pero aprendí que era más fuerte de lo que pensaba». Javier parecía incómodo, jugando con las mangas de su camisa como alguien que no sabe dónde poner las manos. «¿Y tú?», preguntó Alba, sintiéndose genuinamente curiosa, pero sin intención alguna de provocarlo.
Él vaciló antes de responder. No logré construir nada duradero. Las cosas con Isabel no funcionaron. Hubo un momento de silencio entre ambos. Alba, en el pasado, habría sentido una punzada de satisfacción al escuchar eso. Ahora, solo sentía una leve melancolía al darse cuenta de que, a pesar de todo, Javier seguía atrapado en su propia soledad. Me entristece oír eso, dijo ella, con sinceridad. Él levantó la mirada, sorprendido por su respuesta. Alba, comenzó Javier, pero su voz se quebró. Parecía querer decir algo importante, pero no sabía cómo expresarlo. En ese momento, Martín llegó al parque, llevando una bolsa con bocadillos. Al ver a Alba con Clara en brazos, esbozó una cálida sonrisa que hizo que Alba se sintiera inmediatamente a gusto. Al acercarse, notó a Javier y, con un gesto educado, lo saludó con una leve inclinación de cabeza. «Y debes de ser Martín», dijo Javier, tras un instante. «¿Y tú eres Javier, supongo?», respondió Martín, con un tono neutral. El intercambio fue breve, pero Alba notó la diferencia entre los dos hombres. Martín era todo lo que Javier nunca había sido, genuino, respetuoso y verdaderamente presente. «Fue un gusto verte, Javier», dijo Alba, de manera educada, pero dejando claro que la conversación había llegado a su fin. Javier pareció entender. Lanzó una última mirada a Alba y Clara, como si se despidiera de algo que nunca podría tener de nuevo. «Te mereces toda la felicidad, Alba», dijo él, antes de darse la vuelta y marcharse. Mientras lo veía alejarse, Alba sintió una oleada de alivio. Ya no había rencor ni resentimiento. Javier formaba parte de un capítulo cerrado, y ella estaba feliz con eso. Martín, dándose cuenta de que algo importante había ocurrido, se acercó y tomó su mano. «¿Todo bien?». Alba lo miró y sonrió. «Mejor que nunca». Se sentaron juntos en el banco mientras Clara corría para jugar una vez más. Alba sintió una tranquilidad que nunca pensó posible. La vida, con todas sus vueltas y giros, le había dado más de lo que jamás imaginó. Ahora, al lado de Martín y Clara, sabía que no necesitaba demostrarle nada a nadie. Su felicidad era genuina, construida con esfuerzo y amor verdadero. Y en ese parque, bajo el suave sol de un domingo, Alba finalmente sintió que estaba completa.